Seguimos analizando la delicada situación que se vive en España. Por supuesto, son noticias y informaciones que van cambiando día a día, pero claramente podemos resumir que hay problemas y las soluciones están llegando. Pero ¿cuáles son los efectos que podemos esperar de la economía española y por sobre todo de los mercados internacionales que están muy atentos? Vamos a hablar en esta entrevista con el gerente general de Exdirect Chile, Francisco López. Francisco, muchas gracias por estar aquí nuevamente en DFTV. Gracias a vosotros por invitar a Exdirect. Bueno, comencemos por España, porque hay varias noticias que se están desarrollando. Tuvimos ya el presupuesto 2013 con recortes importantes, pero que tuvieron el visto bueno de la Comisión Europea, que en algún minuto animaron a los mercados. Te quiero llevar a un contexto más macro para hacer un barniz de lo que sucede. ¿En qué contexto estamos viendo a España actualmente en términos financieros y económicos? Bueno, yo creo que en el centro de las miradas de los inversores y yo creo que en el centro del problema, de los problemas en Europa, que está perjudicando claramente al resto de economías y está ralentizando economías como la estadounidense y también está provocando, bueno, pues una mayor ralentización de economías emergentes a nivel exportaciones, como puede ser el caso de China, ¿no? Así que actualmente España se sitúa como decíamos, en el centro de las miradas de los inversores y cada una de las colocaciones de deuda que se ven y que se suceden en España son miradas por lupa por los operadores, por los inversores y también, bueno, pues los diferenciales de deuda en Europa y esos diferenciales fundamentalmente el diferencial entre la deuda española y la deuda alemana. De hecho, principalmente porque marcan la tendencia de los otros países, como por ejemplo Italia, que va como en segundo lugar si lo ponemos en una escala. Exactamente, hay una correlación prácticamente directa entre la subida de la aversión al riesgo, la caída de las bolsas y la subida de estas tasas que España tiene que pagar para refinanciarse, porque claramente el problema está en el grandísimo endeudamiento que tienen economías como la española y la viabilidad de estas economías para continuar adelante sin bueno, pues declararse en quiebra, ¿no? Y una posible ruptura de la zona euro y que se acabe el euro, etcétera, etcétera. Toda la consecución de hechos que podrían tener lugar si efectivamente una economía que es tan importante, porque ya no estamos hablando de Grecia, claro, porque el problema de Grecia era más simbólico. Y sobre todo el gran problema de Grecia era el contagio que tenía economías como la española. No hubo un contagio, se comenzó a contagiar, pero desde luego el problema de España vino por sí mismo y por el sector bancario. Exactamente, los fundamentos y principalmente también el sector bancario, y fue Bankia quien un poco generó las mayores dudas y generó que claramente España tuviese que ir a pedir ayudas, y en eso estamos, si se piden o no se piden. Desde luego yo creo que la situación ha mejorado notablemente. Ha mejorado notablemente porque se ha tejido una malla de confianza por parte del Banco Central Europeo con una serie de medidas que son muy importantes, es decir, el hecho de que el Banco Central Europeo interprete como una cuestión de su mandato el hecho de, como consecuencia, porque el Banco Central Europeo tiene dos mandatos. El primer mandato es un mandato de control de precios, este es el más importante, claro. Y el segundo elemento es de estabilidad financiera. El Banco Central Europeo, uno de los elementos más importantes en los últimos meses y que más ha animado a los mercados, es que dentro de este elemento de estabilidad financiera ha incluido el hecho de las distorsiones que está habiendo en las tasas en Europa, los diferenciales de deuda. Realmente se da cuenta de que tiene que echar mano a sus herramientas para poder volver a la estabilidad o acercarse. Lo que genera que forme parte del mandato es que tiene capacidad de acción, cosa que antes no tenía, porque la única capacidad era de estabilidad, del mantenimiento del nivel de precios, de la inflación. Pero ahora incluye como una de sus mandatos, a través de la estabilidad financiera, este tema de las ayudas. Es por eso que ha cambiado notablemente el enfoque que se le ha dado en Europa, y es por eso que la situación ha mejorado también ostensiblemente. Sin embargo, Francisco, son medidas que encuentran varios obstáculos, y el gran obstáculo generalmente es Alemania,
representado por su Banco Central. Por ejemplo, ya esta semana hemos tenido algunos trascendidos de que hablan de poner en duda la compra ilimitada de deuda y también la recapitalización directa de los bancos. ¿Qué pasa con, y principalmente te llevo a, no tanto a cuestionar uno u otro, sino cuál es la percepción que tiene el mercado respecto a cuando Alemania no pretenda llevar a cabo estas ayudas? O por lo menos las pone en duda. Absolutamente, yo creo que es una de las claves que estamos viendo a lo largo de toda esta crisis económico-financiera. ¿Qué es lo que tenemos en la Unión Europea? Desunión, desacuerdo. Claro. Y eso lo vimos materializado en esa unión de Sarkozy y Merkel. Ahora parece que Alemania está más sola porque Francia, con el cambio político que ha tenido, bueno, pues se alinea más con países que abogan más por políticas expansivas. Podríamos decir que hay una unión política, pero no una unión fiscal o de entes reguladores o entes centrales, por así decirlo. No, absolutamente. Una de las cosas también muy importantes es que se va a tratar de dar herramientas para que efectivamente se tenga una verdadera unión. ¿En qué sentido? Se está tratando de dar los pasos hacia una unión bancaria. Se está tratando de dar los pasos a crear un fondo de estabilidad a nivel europeo, que eso ya lo hay, pero también a crear fondos de garantía de depósito a nivel europeo y también un fondo que ayude a que los bancos que son interpretados como sistémicos, como era el caso de Bankia, es decir, un banco que su quiebra puede afectar al resto del mercado financiero, al sistema financiero en sí europeo, pues que tenga un fondo que se vaya recaudando a base de eso es uno de los elementos que se discute, etcétera, etcétera, a base de un impuesto sobre los fondos, etcétera, etcétera, que recauden los bancos, pero que se cree este tipo de herramientas que tienden efectivamente a crear una unión y dentro de eso, absolutamente, que el Banco Central Europeo tenga mucha más capacidad de supervisión. Estos son los pasos que en los últimos meses se están caminando y hacia los cuales va ahora la Unión Europea. Yo creo que es la dirección correcta, es decir, la Unión Europea necesitaba atravesar momentos tan difíciles para que efectivamente los estados pudiesen ceder parte, porque no olvidemos, todo esto lo que genera es una cierta pérdida de soberanía por parte de los estados, porque si tenemos una entidad supranacional que tiene capacidad regulatoria y capacidad de supervisión, lo que genera es que darle soberanía al país justamente en las decisiones. Pero es la situación, la gravedad de la situación que estamos viviendo la que está haciendo que se conforme esta Unión Europea. Francisco, muchas gracias por este análisis y por supuesto ya invitado para seguir revisando lo que va sucediendo a nivel de las economías mundiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes ya lo dejamos invitados a una próxima ocasión, una próxima entrevista aquí en DFT.